vamos a abrir nuestras Biblias en Marcos 7. Marcos 7, vamos a leer los versículos del 6 al 8. Cuando lo tenga, mi hermano, dice amén. Amén, dice la palabra, respondiendo él, el Señor Jesús. Respondiendo él les dijo: hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Pues en vano me honran enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Porque dejando el mandamiento de Dios, os aferráis a la tradición de los hombres, los lavamientos de los jarros y de los vasos de beber, y hacéis otras muchas cosas semejantes. Amén. Pongámonos de pie, hermanos, para orar. Amado Jesús, bendito sea tu nombre. Te damos la bienvenida, mi Señor, esta tarde de hoy. Te alabamos, te bendecimos, te glorificamos, Padre, en esta hora. Te pedimos perdón por nuestra maldad, por nuestros pecados. Padre Santo, bendito. Pedimos que nos ayude, Señor. Pedimos que limpie nuestra mente, nuestro corazón. Reconocemos, Señor, que no somos aceptos delante de ti, Padre. Pero reconocemos, mi Dios, que en tu nombre hay poder. Reconocemos que el poder de tu sangre tiene poder para liberar, para sanar. Padre Santo, bendito, encomendamos esta palabra a ti. Te pedimos, mi Señor, que hable por medio de mi boca. Que esta palabra sea de bendición para tu iglesia, Padre. Que sea para glorificar tu nombre. Que tomes control de este lugar, Padre, de esta reunión. Y que se hable, Padre, lo que tú quieras que se hable. En el nombre de nuestro Señor Jesús decimos amén. Y amén. Gloria a Dios. Podemos sentar, mi hermano. Entonces, mi hermano, aquí en esta porción de la palabra que acabamos de leer anteriormente, el Señor Jesús reprendía a los fariseos y a los escribas. ¿Y qué ocurría particularmente en esta situación? Los fariseos y los escribas. Primeramente, ¿quiénes eran ellos? En el pueblo de Israel, para la época en que el Señor Jesús estuvo en la tierra, en su ministerio, había un tribunal. Ese tribunal se llamaba el Sanedrín. Ese tribunal juzgaba al pueblo de Israel. Ese tribunal tenía el derecho de juzgar a las personas, incluyendo cosas de tipo legal y de tipo espiritual también. Entonces, ese tribunal lo componían, en primer lugar, estas personas que eran los fariseos. También estaban otros grupos también. Hablaba de que había 3 grupos en ese tribunal, en el Sanedrín: los fariseos, los saduceos y los ancianos. ¿Quiénes eran los fariseos? Los fariseos era un grupo, pudiéramos decir que era una secta religiosa en Israel, ¿verdad? Que ellos estaban apegados a la palabra de Dios, lo cual no estaba mal. Ellos seguían la palabra. Sin embargo, tenían algo que estaba muy mal, y eso que estaba muy mal era que ellos, a una serie de tradiciones, cuando hablamos de tradición se refiere a palabra de hombre, a las tradiciones le habían dado el mismo valor que la palabra de Dios. Y eso estaba muy mal. Entonces ellos decían que usted no podía ser salvo por la palabra solamente, sino que encima de la palabra tenía que obedecer también la tradición, tenía que seguir la tradición de los hombres. Y dentro de ese grupo de los fariseos estaba un grupo que era el de los escribas. ¿Quiénes eran los escribas? Los escribas eran las personas que conocían más de la palabra de Dios, que conocían más de la palabra. Los más estudiosos de la palabra, esos eran los escribas.
Había otro grupo también llamado los saduceos. Los saduceos, estas personas, ellos también creían en la palabra de Dios, pero, digamos, en algunas cosas no las seguían. Por ejemplo, no creían en la resurrección, ¿verdad? Entonces estaban estos dos extremos, los fariseos y los saduceos. Los fariseos hacían algo malo, le agregaban a la palabra, es decir, la palabra no era suficiente para ser salvo, le ponían a la palabra. Pero los saduceos hacían algo malo también, le quitaban a la palabra, porque había porciones las cuales no creían. La palabra de Dios no es opcional, uno la palabra de Dios la cree toda o no la cree, pero uno no puede acomodarse a las circunstancias. Esto lo creo, esto no lo creo. Hay que creer toda la palabra de principio a fin, y la palabra es poderosa y es bendición, amén, y es inspirada por el Espíritu Santo. Entonces esta era la situación, ¿verdad? Si vamos allá a Marcos 7, ¿verdad? Dice la palabra, ¿verdad? Que habían venido al Señor Jesús los fariseos y algunos de los escribas en Jerusalén. Y entonces le estaban reprochando al Señor Jesús que sus discípulos comían con las manos sucias, que los discípulos de Jesús estaban comiendo sin lavarse las manos, ¿verdad? Entonces, si vamos allá a Marcos 7, versículo 3, dice la palabra: porque los fariseos y todos los judíos, aferrándose a la tradición de los ancianos, si muchas veces no se lavan las manos, no comen. Es decir, no era un tema de que, por ejemplo, no, usted antes de comer tiene que lavarse las manos por higiene, no. Era una cuestión de que había una tradición, de que digamos, ¿cómo pudiéramos decirlo? Había un trasfondo espiritual allí, de que usted no podía comer con las manos sucias. Y este tema, este punto de las manos sucias es una de las cosas nada más. Los fariseos seguían muchas tradiciones, muchas cosas. Le imponían cargas a la gente. El día de reposo era una cosa tremenda. No puede hacer esto, no puede hacer lo otro. Hasta el número de pasos que una persona podía dar el día de reposo, eso lo controlaba la tradición. No recuerdo cuánto era, pero no, creo que eran 2000 pasos, no recuerdo ahora, pero hasta el número de pasos que una persona daba, eso lo controlaba la tradición. Entonces era una cosa tremenda. Y en este contexto es que viene nuestro Señor Jesús y le dice a los fariseos, le dicen: hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito: este pueblo de labios me honra, ¿verdad? De labios quiere decir de la boca para afuera, pareciera que exteriormente me honra, mas su corazón está lejos de mí. Y luego sigue el Señor le dice: pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Lo que hablábamos antes, esta gente que hacía mandamientos de hombres, llámelo tradición también, a eso le daban el mismo valor que la palabra. Y en el versículo 8 el Señor lo dice más abiertamente, más directamente: porque dejando el mandamiento de Dios, dejando la palabra de Dios, lo que Dios ordena, os aferráis a la tradición de los hombres. En este caso particular hablaba de los lavamientos. Dice: los lavamientos de los jarros, de los vasos de beber, y hacéis otras muchas cosas semejantes. Este punto el Señor los reprendía por el tema de lavarse las manos. Pero también les dice: hacéis otras muchas cosas semejantes, muchas tradiciones, muchas cosas que eran tradición. Entonces, mi hermano, esta persona, estamos de acuerdo todos que hacían algo que estaba incorrecto delante de Dios, dándole tanto valor a la tradición como a la palabra de Dios.
Entonces, de alguna manera, esta gente, pudiéramos decir que era religiosa. Hermano, y cuando usted escucha la palabra religioso en la iglesia, eso se presta mucha confusión. ¿Por qué? Porque para mucha gente ser religioso, ¿verdad? Mucha gente que no tiene esta idea clara, ser religioso es seguir la palabra. Si usted confronta a alguien con la palabra, o alguien está haciendo algo indebido, ¿verdad? Y lo confronta con la palabra, vamos a ponerle un ejemplo. La fornicación. No, usted está fuera del matrimonio, no se ha casado y está teniendo una vida de pareja, está fornicando. Eso es ser religioso, ¿no? Si usted confronta a alguien con la palabra y lo está... ¿Cuál es la palabra? Se me fue. Lo está exhortando a que haga algo conforme a la palabra de Dios. Eso no es ser religioso, está siguiendo la palabra de Dios. ¿Estamos de acuerdo? Amén, ¿verdad? Ahora, ¿qué es ser religioso? Y vamos a ver lo que significa la palabra religión. Fíjense, yo buscaba y la palabra religión viene del verbo latín religare. ¿Y qué significa la palabra religare? Significa unir o atar. Eso significa la palabra religión, unir y atar. Entonces, ¿qué es la religión? En este caso, la religión es el intento del hombre, por sus propios medios, ¿verdad?, de unir, de atar, de restaurar la relación que el pecado ha roto. ¿Entre quién? Entre Dios y el hombre. ¿Cuál es la diferencia entre una religión y una relación con Cristo Jesús? Bueno, la relación con Cristo Jesús está de acuerdo conforme a la palabra de Dios. Hay una relación, usted acepta, usted conoce, ¿verdad, hermano, hermanas, que ha sido salvo? ¿Por qué? Por gracia, ¿verdad? Ha sido salvo por gracia, por medio de Cristo Jesús. Que no hay nada que usted pueda hacer por sus propios medios, por su propia fuerza, para ser salvo, amén. Pero ¿qué le dice la religión? La religión le dice, no, usted puede ser salvo. ¿Qué tiene que hacer usted? Bueno, tiene que hacer cosas. Por ejemplo, para ser salvo tiene que orarle a los ídolos. Para ser salvo tiene que caminar arrodillado. Tiene que prender velas, tiene que hacer rituales. En fin, muchas cosas. Pero eso se refiere a la religión. Esa es la esencia de la religión. Que el hombre hace algo y el hombre trata de lograr su salvación. ¿Cómo? Por sus propios medios, por sus propias fuerzas. Amén. Entonces, esta gente, los fariseos y los escribas en este caso, ¿qué estaban haciendo? Estaban a través de esos preceptos, a través de esa tradición de hombres, todas esas doctrinas, mandamientos de hombres, haciendo eso, ellos estaban tratando de lograr su salvación por sus propios medios. Eso era todo. Usted hace esto, es salvo. Usted hace lo otro, es salvo. Hermano, y le digo algo, si usted lee la palabra, cuando usted lee los evangelios, todos ellos se va a dar cuenta que gran parte del ministerio de nuestro Señor Jesús en la tierra, ¿en qué consistió? En confrontar a estas personas. Gran parte del ministerio de Cristo Jesús consistió en confrontar a los fariseos, a los escribas y a los saduceos también. Esto nos deja una enseñanza a nosotros enorme. Hermano, porque todo eso quedó registrado en la palabra no de casualidad. Eso está allí por una razón. Eso no está allí para que uno sepa, oye, había hombres malos, que de hecho eran malos. Pero no está para eso está para otra cosa. Esa palabra quedó allí plasmada, registrada para confrontarnos a cada uno de nosotros hoy día. ¿Para qué? Para que de alguna manera vivamos un cristianismo auténtico, hermano. Cada uno de nosotros, un cristianismo sin hipocresía, un cristianismo que no sea religioso. Está como pudiéramos decir, un antiejemplo a no seguir.
¿Por qué? Porque ellos fueron religiosos. Entonces eso está allí ¿para qué? Para confrontarnos a cada uno de nosotros. Amén. ¿Estamos de acuerdo? Bendito sea el nombre del Señor. Hermano, sigamos adelante. Vamos a ir a Mateo 23. Mateo 23, si ustedes ven en la Reina Valera, ahí hay un título que dice: Jesús acusa a escribas y fariseos. Y si usted lee el capítulo 23 completo, se va a dar cuenta que el Señor los reprende bien fuerte. Todo ese capítulo en Mateo 23 es para reprender a los escribas y a los fariseos. El Señor los reprendió, pero de una manera fuerte, bien fuerte. Veamos qué dice la palabra allí en Mateo 23, de los versículos 5 al 7. Mateo 23, del 5 al 7. Dice la palabra, ¿lo tenemos todos? Amén. Dice la palabra del Señor: antes habla nuestro Señor Jesús dirigido a ellos, a los fariseos y a los escribas. Antes hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres, pues ensanchan sus filacterias y extienden los flecos de sus mantos, y aman los primeros asientos en las cenas y las primeras sillas en las sinagogas y las salutaciones en las plazas, y que los hombres los llamen Rabí, Rabí. Vamos a leer el 8 también. Pero vosotros no queráis que os llamen Rabí, porque uno es vuestro maestro, el Cristo, y todos vosotros sois hermanos. Entonces el Señor los reprende aquí bien fuerte. El Señor les está dando una reprimenda fuerte. Y vamos a ver versículo por versículo lo que acabamos de leer. Ahí primeramente el Señor les dice, antes, ¿verdad?, de entrada, hacen todas sus obras, ¿para qué? Para ser vistos por los hombres. Hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres. Hermanos, es una palabra que nos tiene que confrontar a cada uno de nosotros. Examinarnos, un autoexamen que tiene que hacer cada uno de nosotros. Hermano, ¿con qué finalidad hace usted las cosas? ¿Usted hace las cosas para el Señor? ¿Usted hace las cosas para que lo vean? ¿Usted hace las cosas para lucirse? ¿Cómo? ¿Por qué lo hace? Veamos qué dice la palabra ya en Mateo 6. Vamos a leer Mateo 6 del 1 al 6. Mateo 6 del 1 al 6, y vamos a leer también los versículos 16 y 18. ¿Verdad? ¿Lo tenemos? Amén. Mateo 6 del 1 al 6 dice la palabra: guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres, para ser vistos de ellos. De otra manera no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Cuando pues des limosna, no hagas tocar trompeta delante de ti, como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles, para ser alabados por los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas cuando tú des limosna, que no sepa tu izquierda, ¿verdad?, tu mano izquierda, lo que hace tu derecha, para que sea tu limosna en secreto. Y tu Padre que está en secreto te recompensará en público. Y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles, para ser visto de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta,
ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Amén. Entonces ahí el Señor es claro, y esto tiene que ver, ¿verdad?, con lo que estábamos leyendo ahí en Mateo 23:5. Cuando el Señor los reprendía y les decía, hacen las cosas para ser vistos por los demás. ¿Y qué dice esta palabra? Lo que acabamos de leer en Mateo 6, el Señor da una advertencia, ¿verdad? Guárdese de hacer su justicia delante de los hombres. ¿Por qué? Porque si usted hace eso, ¿verdad? Cuando usted llegue al cielo, el Señor no le va a dar ninguna recompensa, no va a tener ningún galardón delante de Dios. Entonces el Señor dice, ¿verdad?, ¿qué tiene que hacer cuando dé limosna, cuando usted haga misericordia con alguien? ¿Y qué tiene que hacer en la oración también? Entonces ahí en el versículo 2, ahí en Mateo 6 dice, ¿verdad?, cuando des limosna, dice, no hagas tocar trompeta delante de ti. Es decir, no le estés diciendo a todo el mundo que ayudaste. No lo publiques. Ahorita la gente, todo con el Facebook. Y eso no está mal, hermano. O sea, si usted quiere compartir algo, ¿verdad?, que con sus amigos, eso está bonito, ¿verdad? Un paseo, algo. Eso no tiene nada de malo. Eso no está malo. Pero ¿qué está malo? ¿Se imagina que usted vaya a ayudar a alguien? No, mire, pose ahí para el selfie. Aquí está, tome, le estoy dando algo allí, una ayuda. O que ponga, qué bueno es ayudar a los demás. No, hermano. Todo en secreto. Todo en secreto. No. Como dice ahí, no haga tocar trompeta delante de ti. Bueno, hoy día no lo publique. No lo ponga en el Facebook, la caridad que hizo. No le diga a nadie. No le diga a la gente, ayudé aquí, hice allá. No lo haga, hermano. Si quiere hacer algo, hágalo en secreto y toda la gloria sea para nuestro Señor Jesús. Usted le hace una misericordia a alguien, el Señor lo pone en esa situación. Bueno, ¿qué le dice? No ponga los ojos en mí. Dele la gloria al Señor. El Señor Jesús tiene cuidado de usted. No tome una gloria que no es suya. Toda la gloria es para el Señor. Amén. En el caso de la oración, igual, hermano. Dice la palabra en Mateo 6, versículo 5, cuando ores, dice, no seas como los hipócritas, porque ellos aman orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles, pero dice que para ser vistos de los hombres. No tiene nada de malo tampoco, hermano, que usted ore en la iglesia. Aquí, si quiere orar en voz alta, hágalo. Si está en el Espíritu, gloria a Dios, hágalo. La palabra no se refiere de que está mal orar en voz alta, de que está mal orar delante de la gente. No, se refiere a una condición del corazón. Se refiere a una condición de que usted haga las cosas para ser visto por los demás, para lucirse, para que la gente diga, oye, ese hermano, oye, está bien ungido ahí. Eso es lo que está mal. Y en eso, mi hermano, es lo que no podemos caer. Y esa palabra nos confronta por eso, para hacer un cristianismo sincero delante del Señor. Vamos a leer ahora en Mateo 6, los versículos 16 y 18. Estamos ahí en Mateo 6. Versículos 16 y 18. Dice, cuando ayunéis, no seáis austeros como los hipócritas, porque ellos demudan su rostro para mostrar a los hombres que ayunan. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Pero tú, cuando ayunes, unge tu cabeza y lava tu rostro, para no mostrar a los hombres que ayunas, sino a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. El tema del ayuno también, hermano, igual. No es que usted está ayunando, hermano, y va a llegar todo pálido y así débil a la iglesia. Hermano, ¿qué tiene? No, que estoy ayunando, hermano. No. El día que ayune, ¿cómo tiene que llegar? Contento, hermano. Contento, con su mejor cara.
El hombre con su buena camisa y bien arreglado y afeitado, y con su mejor, como dicen, con su mejor pinta, con su mejor ropa, así, para el Señor. La mujer también está ayunando, bueno, ese día bien arreglada y bien contenta, con sonrisa, llega a la iglesia, no ahí cayéndose, no. ¿Por qué? Porque, como dice la palabra, que nadie se entere que usted está ayunando. Bueno, su esposa, si ayunan los dos, bueno, que el esposo sabe y la esposa sabe también, ¿verdad? Que están ayunando, o los novios, ¿verdad? Pero no es que va a publicarlo, que le va a decir, no, yo estoy ayunando, que todo el mundo lo sepa, no. Cuando desde el momento que usted comienza a publicarlo, hermano, ese ayuno no hace ningún efecto. Ese ayuno mejor que no hubiese hecho nada. ¿Amén? Entonces eso nos habla de eso, de no hacer las cosas para ser vistos por los hombres, sino para ser vistos por Dios, para agradar al Señor. Amén. Luego la palabra ahí en Mateo 23, 5 dice, pues ensanchan sus filacterias y extienden los flecos de sus mantos, hermano. Y vamos a hablar rápidamente aquí acerca de eso. ¿Qué ocurría? Que eran las filacterias. Si quieren en su casa, en Deuteronomio 6, 5 al 9, busquen. Va a encontrar que la palabra dice que la palabra dice que los padres debían mantenerse todo el tiempo predicándole la palabra a los hijos y que la llevaran en su frente y en sus manos. Ahí se refiere a las filacterias. ¿Qué eran las filacterias? Las filacterias, pudiéramos decir que eran como unas especies de cajitas, ¿verdad? Donde en la antigüedad los judíos, ¿verdad? La amarraban, la ponían en la muñeca, la ponían en su cabeza también, y ahí guardaban fragmentos de la palabra. Imagínese que usted de repente una porción de la palabra que realmente lo ha tocado, la tuviese escrita allí y la guardara y la llevara con usted para todos lados. Entonces, ¿qué pasa? Cuando dice ensanchan sus filacterias, ¿qué quiere decir? Bueno, no basta que sea una cajita pequeña, no, yo voy a poner una cajita más grande. ¿Para qué? Para que me vean, para que digan, oh, no, ese hermano tiene bastante palabra ahí guardada. Era algo externo, era algo externo para enseñarle a las personas, pues, para destacarse por encima de los demás. Luego dice, extienden los flecos de su manto, y eso también tenía un significado, ¿verdad? En Deuteronomio 22, 12, puede buscarlo, y incluso las franjas en los mantos también. Eso está en Números 15. Todo eso tenía un significado espiritual. Las franjas en el manto de las personas tenían un significado. Cuando vieran esas franjas en el manto, eso era como un recordatorio para no pecar. Eso representaba la presencia de Dios. ¿Veían eso en su manto? No, yo no voy a pecar en el nombre del Señor. Entonces le agregaban cosas. Le agregaban cosas a sus mantos, ponían las filacterias más grandes. Me siguen, hermano. Era cosas externas. Era pudiéramos llamarlo un ornamento, una indumentaria, un traje. Pero ¿cuál es el punto aquí? El punto es que hay en su corazón. ¿Cómo se siente? Usted está cerca del Señor, en realidad. Usted está cerca del Señor, usted lo busca de corazón, usted lo ama. ¿De verdad? ¿O está haciendo, como decíamos al principio, tradiciones, rituales? Y luego dice, llaman, eso es Mateo 23, 6, llaman los primeros asientos en las cenas y las primeras sillas en las sinagogas y las salutaciones en las plazas, y que los hombres los llamen rabí, rabí. Es decir, les gustaba ser el centro de atención. Los primeros asientos en la cena, estar ahí de primero. Y de primero sentado en el templo, en la sinagoga. Dice las salutaciones en las plazas, ¿verdad? Cuando anduvieran por la calle les gustaba que el pueblo los saludara.
le dijera, rabí, rabí, ¿cómo está? ¿Y qué quiere decir rabí? Rabí es una palabra que significa maestro. Entonces, ¿cuál era la verdadera motivación de esta gente para hacer las cosas? El reconocimiento de ¿quién? De Dios, no de los hombres. El reconocimiento de los hombres. ¿Estamos de acuerdo? Amén. Entonces sí, hermano, palabra fuerte, palabra muy fuerte, pero que tiene que llegarnos a nosotros hoy día. ¿Para qué? Para no hacer eso, para no hacer lo mismo. Una palabra que nos tiene que confrontar a cada uno de nosotros. Entonces, ¿qué ocurre, mi hermano? ¿Qué ocurre cuando usted comienza a hacer las cosas así? Cuando usted comienza a hacer las cosas para que lo vean los demás, para que piensen que usted es algo en el Señor, cuando ninguno de nosotros es nadie. Cuando ninguno de nosotros es nadie. ¿Qué pasa? En ese caso, la gente se comienza a comportar de manera religiosa también. De manera religiosa. ¿Por qué? ¿Qué dijimos antes que era la religión? La religión es el intento del hombre por alcanzar a Dios por sus propios medios, por sus propias fuerzas. Y eso era lo que esta gente pensaba. No, yo soy más ungido. ¿Por qué? Porque me llaman rabí. Yo soy más ungido porque yo soy alguien, porque yo tengo la filacteria más grande, porque tengo más franjas en mi manto, en fin, cosas que no dan la salvación. Amén. Entonces, como decía al comienzo, hermano, eso no está escrito allí de casualidad, eso tiene un porqué. Eso tiene un porqué y hay que verlo a la luz de las cosas que están pasando hoy día, hermano, en la iglesia. Las cosas que están pasando hoy día, hermano, la iglesia está llena la iglesia de Cristo en el mundo, de falsos hermanos, como dice la palabra, lobos disfrazados de cordero, falsos maestros, falsa espiritualidad. Entonces, hermano, nosotros no podemos caer en eso. Nosotros no podemos caer en eso. Hermano, hace unos días veía una predicación y esa persona que estaba predicando decía algo interesante. Esa persona decía, bueno, ¿cómo yo puedo diferenciar a un cristiano carnal, llamémoslo así, de un cristiano verdaderamente espiritual? ¿Cómo yo lo diferencio? Y ese hermano decía, bueno, muchas veces lo que la gente ve primeramente es la parte exterior. Es la parte exterior. Y entonces dice, bueno, por ejemplo, si ese hermano tiene dones, si ese hermano habla en lengua, si ese hermano tiene sueños, si ese hermano, ¿verdad?, dones, ese hermano debe ser espiritual. Y no me malentiende, hermano, eso no quiere decir que los dones sean algo malo, por el contrario, los dones son algo que el Señor le ha dado a distintos hermanos y para usarlos para la gloria y la honra de su nombre, ¿verdad? Los dones no son malos como tal. Pero un don como tal no me dice si la persona está madura espiritual, si es carnal, no lo dice. Y esta persona, por ejemplo, se iba al libro de Corintios, Primera de Corintios. Vamos a ir ahí un momentico, vamos a ir a Primera de Corintios 3. Primera de Corintios 3, vamos a leer ahí desde el comienzo. Primera de Corintios 3, del 1 al 3. ¿Lo tenemos? Amén, dice la palabra, de manera que yo, hermanos, no puedo hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales,
Pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, no sois carnales y andáis como hombres. Es decir, esta palabra nos da como un ejemplo en la iglesia de Corinto. ¿Qué pasaba en la iglesia de Corinto? Esa era una iglesia que había sido muy bendecida por el Señor, había muchos dones, ¿verdad? El Señor había bendecido en gran manera esa iglesia. Los dones se manifestaban, exteriormente se podía ver. Pero Pablo los reprende. ¿Por qué los reprende? ¿Qué dice? Dice, no les puedo hablar todavía como espirituales, sino como carnales. Tienen que beber leche, no vianda, no comida sólida, espiritualmente. ¿Por qué? ¿Y cuál era esa evidencia de que todavía eran carnales? Como dice ahí la palabra, había celos, había contiendas, había disensiones, había peleas entre los miembros de la iglesia. Entonces, hermano, hermana, ¿cuál será el verdadero filtro para uno saber si la persona es carnal o es espiritual? Lo que esta persona exponía. Vamos a Gálatas 5. Lo tenemos. Gálatas 5, versículos 22 y 23. Dice la palabra, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Contra tales cosas no hay ley. Ese, mi hermano, ese es el filtro para uno saber si la persona es espiritual o no es espiritual. Hay amor en esa persona hacia los demás, hay gozo, hay paciencia. La fe, bondadosa, mansedumbre, templanza. ¿Qué se puede ver en la vida del hermano? ¿Qué se puede ver en la vida de la hermana? Eso es lo que realmente nos dice. La persona es espiritual o todavía está comiendo vianda, tomando leche espiritual. Eso es lo que nos dice. ¿El hermano es espiritual, sí o no? ¿El hermano se molesta fácilmente? El hermano es bondadoso. Hay amor. Es paciente. Todas esas cosas. Ese es el verdadero filtro en el nombre de Jesús. Amén. Entonces, nuevamente, lo que veníamos leyendo ahí en Mateo 23. ¿Verdad? Caímos en eso, caímos en el tema de no ser religioso. En Mateo 23, 8, el Señor dice también, pero vosotros no queráis que os llamen rabí, porque uno es vuestro maestro, el Cristo, y todos vosotros sois hermanos. Entonces, esa palabra nos llama ahí, primeramente, a reconocer que maestro, que rabí, hay solo uno. ¿Y ese quién es? Cristo Jesús. La palabra dice, uno es vuestro maestro, el Cristo. Uno es vuestro maestro, hermano. Cuando usted vea hoy día a alguien con ansias de nombre, con ansias de que no, ya no me basta que me llamen pastor, no, yo quiero que me llamen apóstol. No, yo no soy cantante, yo quiero que me llamen salmista. Es decir, yo quiero más nombre. Para mí, bueno, aquí le aplica esto. Aquí le aplica esto, pues la palabra de Dios dice, no queráis que os llamen rabí, no queráis que os llamen maestro, uno solo merece ese título y ese es Jesucristo de Nazaret, amén. Y completa ahí, dice, y todos vosotros, ¿qué sois? Sois hermanos. Cristo es la cabeza, Cristo está aquí. Y aquí abajo estamos todos nosotros. Todos nosotros. Nadie es más que nadie, hermano. Nadie es más que nadie. Todos somos iguales. Todos somos iguales. Alabado sea el nombre de Jesús. Romanos 3, hermano.
Romanos 3:23. ¿Qué dice? Romanos 3:23, ¿lo tenemos? Dice la palabra, por cuanto todos pecaron. ¿Cuál es la consecuencia de eso? Todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Esa es la condición ¿de quién? De todos nosotros. Eso somos nosotros. Todos hemos pecado y hemos sido destituidos de la gloria de Dios. Por la gracia, por la misericordia de Cristo Jesús, hemos venido a ser salvos, siendo pecadores. Siendo pecadores. Y seguimos pecando todavía, pero el Padre ve a Cristo, no nos ve a nosotros. De otra manera ya no estuviéramos aquí ninguno de nosotros. Por la misericordia de Dios. Por la misericordia de nuestro Señor. Amén. Sigamos ahí en Mateo 23. Mateo 23, hermanos, en su casa léalo completo. Léalo. Ahí el Señor, como se dice coloquialmente, le dio con todo a los escribas y a los fariseos. Los reprendió bien fuerte por todas las cosas que hacían. Vamos a leer en este caso Mateo 23. ¿Lo tenemos? Amén. Dice la palabra: ay de vosotros, escribas y fariseos, les dice, hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Amén. Entonces aquí el Señor los vuelve a reprender. ¿Cuál era el problema que estaba sucediendo aquí? Que el Señor les dice, ¿verdad? De entrada los llama hipócritas y les dice: diezmáis la menta, el eneldo y el comino, pero dejáis lo más importante de la ley aparte, no lo hace, que es la justicia, la misericordia y la fe. ¿Qué ocurre? El diezmo, ¿verdad? El diezmo es una forma de obediencia. Uno diezma por temor al Señor y por obediencia. El Señor no necesita el diezmo de uno. Si usted diezma o no diezma, hermano, la obra del Señor no la para nadie. La obra del Señor va a seguir adelante. Sin su ofrenda, sin mi ofrenda, la obra del Señor no la para nadie. Pero el Señor quiere ver nuestro corazón. Y el Señor quiere ver nuestra obediencia. ¿Qué hay dentro de nosotros? Entonces aquí la palabra dice, ¿verdad? Diezmáis la menta, el eneldo y el comino. ¿Qué es la menta, el eneldo y el comino? ¿Qué son? ¿Para qué se usan? Especias, ¿verdad? Para cocinar. Entonces, lo que el Señor quería decir aquí es: diezmas de todo lo que ganas, hasta de lo más pequeño, hasta de las cosas que tú usas para cocinar, que son la menta, el eneldo y el comino, por ejemplo. De eso diezmas. Hasta de lo más pequeñito, hasta de lo menos, el menor ingreso que tú tienes, tú diezmas. Y eso no está malo, eso era lo correcto. Eso no había nada de malo allí. Pero luego dice: y dejáis lo más importante de la ley a un lado. Estabas diezmando, pero olvidaste lo más importante: la justicia, la misericordia y la fe, que es lo que el Señor espera de nosotros. Hermano, hermana, vamos a ver Lucas 18. Lucas 18 del 9 al 14. ¿Lo tenemos? Amén. Dice, y es respecto de esto lo que estamos hablando ahora, ¿verdad? Dice la palabra del Señor, Lucas 18, del 9 al 14. A unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también el Señor esta parábola. Dijo: dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo
y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aun alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro. Porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Amén, ¿verdad? Fíjense como dice aquí mismo en Lucas 18 la palabra: a unos que confiaban en ¿quién? En Dios. No, a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros. El Señor les dijo esa parábola, y entonces está el fariseo y el publicano. ¿Quién era el fariseo? Lo que hemos venido hablando en esta predicación, ¿verdad? Lo que hemos explicado. Ellos eran los fariseos, los que en teoría estaban más cerca del Señor, los que se conocían la palabra, los que iban al templo, los que ayunaban, los que diezmaban, ¿verdad? Y eso no está mal, hermano. Nuevamente volvemos a caer en eso no está mal, gloria al Señor, eso está muy bien que hiciera todo eso. Pero cuando la persona se desenfoca, cuando la persona entonces comienza a pensar: no, yo estoy bien delante del Señor, yo estoy bien delante de Dios, yo hago todo bien, yo estoy bien. Ahí, hermano, tienen que prenderse las alarmas y el bombillo rojo así: alarma, alarma. Y que la gente vuelva en sí, que la gente vuelva en sí y reconozca: no, yo no tengo nada bueno en mí, yo soy un pecador. Por eso el Señor les decía, ese publicano. ¿Y quién era el publicano? En la época del Señor, en la época de Jesús, el publicano era lo más despreciado de la sociedad, porque el publicano era un judío que trabajaba para los romanos, era el recolector de los impuestos. Nadie lo quería, nadie lo respetaba, la gente lo detestaba, ¿verdad? Pero entonces el Señor dice: el publicano que no ayunaba, el publicano que no iba a la iglesia, el publicano que no hacía nada de eso, él reconocía: Señor, yo soy pecador. Yo soy pecador, sé propicio a mí, ten piedad de mí, Señor. Entonces el Señor les decía a esta gente: ese publicano, él ha sido justificado delante del Señor, pero tú que vas a la iglesia todos los domingos, tú que no te pierdes un solo estudio bíblico, tú que diezmas, tú que ayudas en todo, tú no has sido justificado. ¿Por qué? Porque tú crees que tu salvación está allí, tu salvación está en Jesús. Tu salvación está en Jesús. Hermano, y vuelvo y repito, no es que sea malo, al contrario, hermano, todo lo que usted pueda hacer para la iglesia y para el Señor, eso está bueno, eso está bonito. Que ayude en la iglesia, que venga a la célula, que diezme, que no se pierda un culto los domingos, gloria a Dios, eso es bueno, eso está bien. Eso está muy bueno. Pero ¿cuál es la condición de su corazón? ¿Cuál es la condición de su corazón? Usted reconoce que usted es un pecador, usted reconoce que necesita de Cristo Jesús y que va a necesitar de Cristo Jesús toda su vida y más allá en la eternidad también, lo reconoce. Si la respuesta es sí, gloria a Dios, estamos bien. Si la respuesta es que usted ya está comenzando a pensar que usted es alguien, que usted por las cosas que hace ya tiene el cielo ganado, ahí está mal. Ahí está mal y ahí se tienen que prender las alarmas y el Señor nos tiene que despertar y sacar de allí. Amén. Entonces la palabra dice, allá en Mateo 23, diezmas de todo lo que das de la menta, del eneldo, del comino, pero dejas lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe.
la justicia, la misericordia y la fe. Vamos a ver qué dice Miqueas. Miqueas 6. Vamos a leer Miqueas 6 del 6 al 8. ¿Lo tenemos? Amén. Miqueas 6 del 6 al 8 dice: ¿con qué me presentaré ante Jehová? Y adoraré al Dios Altísimo. Me presentaré ante Él con holocaustos, con becerros de un año. ¿Se agradará Jehová de millares de carneros o de 10,000 arroyos de aceite? Daré mi primogénito por mi rebelión, el fruto de mis entrañas por el pecado de mi alma. Oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno y que pide Jehová de ti, solamente hacer justicia, amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Amén. Ahí la palabra lo dice claramente. Hermano, ¿y qué ocurría? ¿Qué ocurría en la época de Miqueas? ¿Cuál era el contexto? ¿Qué estaba pasando? Miqueas era un profeta que era contemporáneo con Isaías. Entonces, imagínense que Isaías predicaba en el reino de Judá. Isaías le predicaba a los reyes, a los príncipes, a los poderosos. Pero Miqueas era un hombre del campo. Miqueas era un hombre humilde. Y él le predicaba en el reino de Israel. Le predicaba a la gente pobre, a los campesinos. Y Miqueas criticaba, se levantaba ¿contra quién? Contra los falsos sacerdotes, los falsos profetas. A todos ellos reprendían. Entonces aquí en esta porción que acabamos de leer, que dice Miqueas, Miqueas dice: ¿qué voy a hacer yo? ¿Cómo me voy a presentar delante del Señor? El Señor se va a agradar con los holocaustos, con los sacrificios. Imagínense, dice con 10,000 arroyos de aceite, es decir, con todas las ofrendas que le pueda dar una persona. Dice: daré mi primogénito por mi rebelión, el fruto de mis entrañas por el pecado de mi alma. Incluso se hace la pregunta, Miqueas: ¿será que entregando a mi hijo al Señor, verdad, dando a mi hijo para limpiarme de mi pecado, será que quedo limpio? Y él mismo responde luego en el versículo 8, dice: hombre, Él, es decir, Jehová, el Señor, te ha declarado lo que es bueno y lo que pide Jehová de ti: hacer justicia, amar misericordia y humillarte delante de Dios. Eso es lo que el Señor quiere, mi hermano, de cada uno de nosotros. De cada uno de nosotros. Hermano, ¿cuándo fue la última vez que alguno de nosotros ayudó a alguien que necesitaba, pudiendo ayudarlo? ¿Cuándo fue la última vez que uno de nosotros, teniendo plata en el bolsillo y sabe que otro está pasando tribulación, lo ayudó y le dijo: hermano, o a la persona X, en el nombre de Jesús, tome, yo lo ayudo? ¿Cuándo fue la última vez que una persona vino y sabiendo que una persona no tiene a dónde ir, le dijo: mi casa está a la orden, venga, quédese conmigo 1 semana, 2 semanas? ¿Cuándo fue la última vez que una persona visitó a los enfermos? Que sabía que había alguien enfermo en su casa, en el hospital, y fue y lo visitó. ¿Cuándo fue la última vez? ¿Cuándo fue la última vez que tuvo una palabra de aliento para alguien que está pasando necesidad? Lo llamó, le dio palabra, le dio aliento. ¿Cuándo, hermano? ¿Cuándo fue la última vez? Entonces eso es lo que el Señor quiere de nosotros. Eso es lo que el Señor quiere de nosotros. En la época de antes, en la antigüedad, era eso, eran los holocaustos, eran las ofrendas, era todo eso. En la actualidad, ¿qué pudiéramos decir? En la actualidad es, bueno, venir a la iglesia, diezmar, ofrendar, alabar, ayudar en la cocina. Gloria al Señor, eso está muy bien, eso no está mal. Pero antes de todo eso, ¿por qué
el Señor nos va a evaluar a nosotros, por llamarlo de alguna manera, no por eso, no por lo que ayudó, no por las alabanzas que cantó, no, nos va a ayudar por eso, hizo misericordia, fue justo, tuvo fe, eso es lo que importa. Eso es lo que importa, como decía el Señor ahí en Mateo 23, esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Es decir, era necesario diezmar, era necesario, aunque diezmara la menta, el eneldo y el comino, sí, era necesario, sin dejar de hacer aquello, sin dejar de hacer, ¿qué era aquello? Era hacer justicia, misericordia y fe. Vamos a ver Santiago 1:27. ¿Lo tenemos? Santiago 1:27 dice, la religión pura y sin mácula delante de Dios, el Padre, es esta: visitar a los huérfanos y las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Dice la religión pura y sin mácula. Aquí la palabra religión, porque uno escucha la palabra religión, ¿verdad? Y tiene como un trasfondo así que no nos gusta, ¿verdad? Pero aquí en este caso, cuando dice la religión pura y sin mácula, se refiere como que lo que espera el Señor que nosotros hagamos. Y mácula quiere decir mancha, ¿verdad? Lo que el Señor espera que nosotros hagamos delante de Él en toda pureza y sin mancha, es esto. Dice, ¿verdad? Visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones. Entonces, cuando habla allí la palabra de los huérfanos y las viudas, no quiere decir específicamente los huérfanos y las viudas. O sea, que si alguien es huérfano o viuda, entonces no lo ayudo, no le hago misericordia. No. La palabra quiere decir que se refiere a visitar a todo el que lo necesite, a todos los necesitados. Visitar al necesitado, ayudar al necesitado. ¿Quién es el necesitado? Las viudas, los huérfanos, los enfermos, en fin. Todo el necesitado, eso lo dice por un lado. Y además dice, y guardarse sin mancha del mundo. Amén. Entonces, hermanos, ya vamos a terminar. Esa palabra nos confronta a todos, a cada uno de nosotros. Esa palabra no está ahí, como dije desde el comienzo, esa palabra no está ahí para que uno diga, oh, qué gente tan mala había antes. No, esa palabra está ahí para hacernos reflexionar de que no podemos ser como ellos. De que no podemos ser como ellos. Tenemos que ser unos cristianos auténticos. Uno no puede hacer su justicia por uno mismo, hermano. Uno por uno mismo no se puede justificar. Hemos sido justificados por Cristo Jesús. Por gracia, por la fe en Cristo Jesús, seguimos caminando con Él. Pero no hay reglas, no hay reglas que uno pueda seguir. No, la salvación viene de Dios y por medio de su Hijo, Cristo Jesús. Dice la palabra, ¿verdad? Que no hay otro nombre en quien podamos ser salvos. Amén, ¿verdad? Entonces que esta palabra nos quede como un ejemplo y nos quede para reflexionar cada uno de nosotros, que nos veamos en ese espejo y que seamos auténticos delante del Señor, ¿verdad? Primeramente y delante de las personas, de los hermanos también, ¿verdad? Amén. Gloria al Señor. Vamos a ponernos de pie, vamos a orar.